Bueno muchachos, buenas tardes. Entonces vamos a continuar con el tema que hemos venido desarrollando de gráfica de funciones trigonométricas y estamos trabajando con seno y coseno. Entonces vamos aquí a avanzar un poco más. Entonces ahora vamos a trabajar con ecuaciones de la forma y igual a la amplitud por el seno o coseno de nx más, digamos aquí una constante. Bien, entonces este tema hace referencia a ángulos, fase y desfase. Bien, entonces esto es muy sencillito. Vamos a ver entonces si entendimos lo anterior, que estoy seguro de que así fue, porque hicimos la reunión y pues me manifestaron que lo habían entendido. Bien, entonces vamos a proceder con un ejemplo, con un ejercicio. Digamos que me dan la función y igual a 2 sen de 2x, vamos a poner aquí un 3, todos los números diferentes, más pi. Bueno, entonces, las partes de la función que ya conocemos son las siguientes. Este 2 representa la amplitud. Este 3 es el factor de periodo. Y este pi, ¿sí?, con esta cantidad, representa parte del ángulo de fase. Entonces, según lo que habíamos visto anteriormente, nosotros íbamos a hacer una tabla para esos valores, ¿sí?, que son los siguientes. Entonces, dijimos que íbamos a utilizar siempre 5 valores, que no íbamos a emplear más para que la gráfica nos saliera rápido. Y que no nos complicáramos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, acá vamos a hallar los ángulos de la función. Aquí vamos a hallar y igual a 2 sen de 3x más pi. Y aquí arriba entonces nosotros colocamos los ángulos de referencia. ¿Sí? Que si recuerdan bien, yo sé que es así, los ángulos de referencia iban de 90 en 90. 0, 90, 180, 270 y 360. Listo. Entonces, cuando nos den un problema de estos, fíjense que aparece como pi. Mi consejo es que pasen estos pi radianes a grados. Entonces nos quedaría y igual a 2 por el sen de 3x más. Recordemos que pi radianes equivalen a 180 grados. Entonces es más sencillo si nosotros siempre trabajamos en grados. ¿Listo? Ahora los exámenes yo les voy a dar en términos de pi. Entonces, pero usted tendrá que hacer la conversión. Más 180 grados porque ya sabemos que pi radianes y aquí dice pi. Listo. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer el procedimiento, el mismo procedimiento que hicimos cuando estaba explicando el tema anterior, cuando solo aparecía 3x o algo así. Entonces, lo primero era igualar a 0, ¿cierto? Entonces diría 3x más 180 igual a 0. Entonces todo lo que está después de seno lo igualo a 0. Luego lo voy a igualar a 90, que es el otro punto crítico. ¿Sí? Bien, resuelvo. 3x igual, este 180 que está sumando lo paso a restar. Y luego 3x que está multiplicando lo voy a pasar a dividir y me va a quedar 180 sobre 3. Y luego x va a ser igual a 60 grados. Y obtengo el primer ángulo del ángulo de la función, o sea, 60 grados. Recuerde que estos de arriba solo los tengo en cuenta para hallar estos ángulos, que sí son los que voy a representar en la gráfica. Bien,
pero esto aquí me da negativo. Vean, se me había olvidado ya el menos. Entonces aquí le pongo el menos. ¿Sí? Porque el 180 pasó a restar y el 3 a dividir, pero más por menos da menos. Luego aquí resuelvo, quedaría 3x es igual a 90 y este 180 lo pasaría al otro lado a restar. Y queda que 3x es igual a 90 menos, a ver, debía 180, pagué 90, quedo debiendo 90. Y luego x es igual a menos 90 sobre 3 porque este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y luego x es igual más por menos da menos 30. O sea que el segundo ángulo nos da menos 30 grados. Luego usted tendría que igualar a 180, pero yo les decía que como son funciones periódicas, entonces siempre se van repitiendo en el mismo intervalo. Y para hallar eso, entonces, ¿qué hago? A menos 30 le resto el menos 60 para saber qué distancia hay entre ellos. Pero creo que ya todos sabemos que la distancia es de 30 en 30, ¿cierto? Porque menos 60 más 30, 30. Menos 30, 0. Ahora, si usted tiene dudas en cómo hallo de cuánto en cuánto va, entonces eso es fácil. Usted coge su calculadora, toma el último valor que tiene, en este caso menos 30, y le resta el menos 60. ¿Sí? Siempre restando, pero como este es negativo, va a quedar dos veces el signo negativo, eso nos va a dar más. Eso le va a dar 30 de cada que se repite de 30 en 30. Listo, entonces aquí va de 30 en 30. Eso fue lo que deduje de esto. Entonces, menos 30 más 30, 0. ¿Sí? 0 más 30, 30. Y 30 más 30, 60. Entonces, ¿qué hice? Fui sumando el valor que me fue dando aquí en esta secuencia. Bien, ahora aquí voy a hacer la gráfica de la función seno. Recuerde que es una gráfica aquí simplemente para observar cuál era el comportamiento. La función seno era así, ¿cierto? Entonces, empieza en 0, entonces yo sé que aquí me va a dar 0. En el punto crítico de 90, que ahora es 30, me va a dar el máximo. Y el máximo de la función se ve aquí adelante, que es 2. Luego sigue otro 0. Luego es negativo, vean. Menos 2. Y luego pasa a ser 0. Y listo. Entonces tengo el comportamiento de la función. Entonces ahora voy a hacer la gráfica. Entonces voy a trazar aquí mi plano cartesiano. ¿Y qué va a pasar? Que esta función empieza atrás. ¿Sí? Entonces, si se fijan, empieza en menos 60, luego pasa a menos 30. Entonces yo voy a empezar acá. Que cada dos cuadros es 30 grados. Entonces aquí será 30, 60, ¿sí? 90. Bueno. Ahora, ¿de cuánto va en Y? Va de 2, 1, 2 a menos 2, menos 1, menos 2. Entonces, veamos. Cuando la función vale menos 60, ¿cuánto vale? 0 en Y. Cuando vale menos 30, ¿cuánto vale en Y? 2. Cuando vale 0, vale 0. Cuando vale 30, vale menos 2. Y cuando vale 60, vale 0. Y bien, entonces puedo trazar mi gráfica. Y listo, obtengo la gráfica. Pero estas son funciones periódicas, entonces recuerde que esto va a ser así infinitamente. Entonces, ¿qué observamos? Que la función apareció corrida, ¿cierto? Hacia atrás. ¿Cuánto? 60 grados. ¿Sí? ¿Qué fue lo que nos dio acá? Entonces, dominio. Todos los reales, porque en la función seno y coseno el dominio siempre será todos los reales. El rango,
son los valores en Y. Va de menos 2 a 2. ¿Qué es esto? Amplitud, que lo simbolizamos con la letra A. Es la separación que hay del eje X hacia la parte superior o hacia la parte inferior. En ambos casos es 2. El valor absoluto, perdón, la amplitud siempre va a ser positiva, que hace referencia al valor absoluto, pero creo que eso lo explico más adelante. Y esta función, como está corrida, entonces tendrá un ángulo fase. ¿Y el ángulo fase de cuánto es? Miro cuánto está corrido. Como está corrido hacia atrás, entonces va a ser de menos 60 grados. Entonces la primera conclusión que yo puedo sacar de esta es la siguiente. Que si esto es positivo, esta cantidad de acá, la función está corrida hacia atrás. Y ya voy a hacer entonces otra gráfica de otra función y vamos a ver qué pasa. Digamos que me da la función y igual a menos 2 coseno. Pensé que hoy cuando, entre ayer y hoy cuando tuvimos la reunión, ¿sí? Pensé que me iban a preguntar esto de la cantidad negativa, cómo se trabajaba. Pero pues nadie preguntó, yo me imagino que es que ya miraré la tarea cómo la hicieron, a ver qué resultados me entregaron. Coseno de x sobre 3, ¿sí? Y vamos a poner menos 2pi. ¿Listo? Y bueno, vamos a ver qué obtenemos para la gráfica de esta función. Lo primero que hago, según lo que acabé de decir, es pasar esto a grados. Entonces, y es igual a menos 2 cos de x tercios menos 2 por pi. Si pi es 180, 2 por 180 da 360. Usted puede encontrar este problema escrito de esta forma o puede aparecer así. Menos 2 cos de 1/3 de x menos 360. Bien, estas dos nomenclaturas son exactamente iguales. ¿Listo? Voy a volverme aquí un momentico porque me faltó hallar aquí algo. Aquí me faltó el periodo, que se simboliza con la letra T. ¿Cómo hallo el periodo? Recordemos, la fórmula es 2pi sobre n. Entonces, n ¿cuánto es? Es el número que acompaña a x, que es 3. O sea, 2/3 de pi. Esto así quedaría en radianes. Si yo lo quiero en grados, pues basta con el 2/3 multiplicarlo por 180, ¿sí? Y eso nos va a dar 120 grados. O sea que 2/3 de pi radianes es equivalente a 120 grados. Si usted mira eso, ¿qué significa en la gráfica? Vemos que la función terminó en 60 y empezó en menos 60. ¿Qué distancia hay de 60 a menos 60? Pues 120 grados. Cada 120 grados ella se va a repetir. Pues bueno, entonces ahora sí voy a retomar el problema que estoy resolviendo. Entonces elaboro la tabla. Entonces vamos aquí a elaborar esta tabla. Aquí voy a colocar los ángulos de referencia y aquí los de la función. Bien. Entonces acá 1, 2. Listo. Entonces los ángulos de referencia son 0, 90. 0, 90, 180, 270 y 360. Esos son los ángulos de referencia. Ángulos de la función, tengo que hallarlos. Y aquí voy a escribir toda la función y igual a menos 2 cos de 1/3. Bueno, es toda la función la que la pongo ahí. Para hallar los ángulos de la función, entonces empiezo con lo siguiente. Voy a igualar el 1/3 de x menos 360 a 0, que es el primer ángulo de referencia.
Resuelvo. 1/3 de x es igual a el 360 que está restando pasa a sumar. Y luego el 3 que está dividiendo lo paso a multiplicar, ¿cierto? Y entonces nos queda 360 por 3. Eso nos va a dar entonces que x es igual a 0,810, a 1080. Nos dio positivo, o sea que va a dar hacia adelante. Y voy a poner aquí mi primer ángulo de referencia que es 1080. Ahora voy a igualar el 1/3 de x menos 360 a 90. ¿Listo? Y nos va a quedar 1/3 de x es igual a 90 y este señor pasa a sumar. El 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto nos va a dar 450, 90 más 360, 450. Y el 450 lo voy a multiplicar por el 3 que de dividir paso a multiplicar. Y x nos va a dar 1350. Entonces lo anoto aquí. Bien, lo otro que debo hacer entonces es establecer de cuánto en cuánto va. Entonces, cojo el 1350 y le resto el 1080. Y eso nos da 270 grados. ¿Eso qué significa? Que si usted coge el 1080 y le suma 270, obtiene el 1350. Entonces, ¿ahora qué hago? A 1350 le sumo los 270 y eso me va a dar 1620. Luego a 1620 le sumo nuevamente los 270 y eso nos va a dar 1890. Y a ese le sumo nuevamente los 270 que obtuve aquí y me da 0, 6, 1, 2. Listo, 2160. Y obtuve todos los ángulos de la función. Listo. Ahora, esto es función coseno. Entonces hago aquí un dibujo rápido de cómo era la función coseno. Listo. Esa es la función coseno, pero miren el signo menos que aparece aquí al comienzo. ¿Qué efecto tiene ese signo menos aquí al comienzo? La función cuando era positiva era así. Pero ¿qué hace un signo? Cuando usted multiplica por -1 cualquier cantidad, la cantidad va a cambiar de signo. Por ejemplo, si usted tiene un 5, lo multiplica por -1, queda -5. Si usted tiene un -6 y lo multiplica por -1, queda 6. O sea que lo que es positivo lo vuelve negativo y lo que es negativo lo va a volver positivo. Entonces, la gráfica ya no tendríamos que mirarla de esta forma, sino que si esta parte de acá era positiva, ahora va a ser negativa y lo negativo va a ser positivo y ahora nos va a quedar la gráfica así. O sea que se invierte respecto al eje X. Entonces la gráfica, ¿cómo nos quedó? Así. Bien, entonces eso es para tener en cuenta. Que ya no empieza positivo, sino empieza como el mínimo. ¿Y cuál es el mínimo? La amplitud negativa, -2. Luego sigue un 0. Este es 0, entonces pongo aquí 0. Luego sigue un máximo, y el máximo es 2 positivo. Luego sigue un 0 y luego un mínimo, -2. Ahora lo que hago es el plano cartesiano, ¿sí? ¿Y dónde empieza la función? En 1080. Entonces yo voy a tomar acá, me voy a alejar un poco, me queda muy difícil, pero yo voy a tomar que de acá hasta allá hay 1080.
Y luego va de 270 en 270. Entonces yo voy a decir que cada 2 cuadros hay 270 grados. O bueno, voy a alejar esto acá. Bueno, la referencia, inclusive no debía haber puesto esto, sino dejarla por acá bien lejos. Voy a correr hacia acá. ¿Sí? Ya dejémosla ahí más bien. Entonces, lo que voy a hacer es para que la veamos un poco mejor. Cada 3 cuadros va a haber 270 grados, que es de cuánto en cuánto va. Entonces aquí quedaría 1350, otros 3 cuadros, 1620, otros 3 cuadros, 1890 y otros 3 cuadros, 2160. Entonces aquí 1, aquí 2, aquí menos 1, aquí menos 2. Entonces observemos. Cuando vale 1080 vale menos 2. Menos 1, menos 2. Cuando vale 1350 vale 0. Cuando vale 1620 vale 2. Cuando vale 1890 vale 0. Y cuando vale 2160 vale menos 2. Y trazo mi gráfica. Y bien, obtuve el resultado que buscaba. Dominio, todos los reales. Recuerde que esto es una función periódica, ¿no? Entonces nos daría rango desde menos 2 hasta 2, incluido. Rango, ángulo fase. Este está corrido hacia adelante, por eso es positivo, 1080 grados. Si usted quiere expresar este 1080 grados en pi radianes, entonces usted lo que hace es 1080 lo divide entre 180, ¿cierto? Cancelo, cancelo. Luego empieza, cancelo el 0 de acá y este 0 de acá. Luego saco la mitad de 108, 54. La mitad de 18, 9. ¿Sí? De 54 puedo sacar la novena, ¿cierto? Y nos da 6. Ah, bueno. Yo estoy dividiendo entre 180, pero cuando yo divido entre 180 debo agregar aquí el pi radian. Entonces, esto nos da 6, ¿sí? 9 por 6 y esto da 1. Recuerde que ambos deben ser divisibles. Y esto nos da 6 pi radian. O sea que 1080 equivale a 6 pi radianes. Ese es el ángulo fase. En las evaluaciones yo lo pregunto generalmente de esta forma. O sea que usted tendrá que hacer la conversión. Listo. Luego también tenemos que sacar el periodo de la función. Entonces, periodo, que se simboliza con la letra T. Hay dos formas. Usted coge el 2pi, siempre 2pi o 360, y lo divide entre el factor de periodo, que en este caso es el numerito que acompaña a x, que es 1/3. Por eso lo escribí de esta forma, pero si apareciera así, usted ya sabe que es 1/3. Sobre 1/3 aplico extremos y medios y me da 6pi sobre 1. Entonces, y listo. Ahí ya tenemos el resultado de nuestro ejercicio. Bien. Voy a hacer entonces un último ejercicio de este tema y ya asigno entonces el trabajo para que ustedes practiquen. Entonces, y es igual a 4 por el sen de 2/3 de x menos 3 pi medios. Bueno, algo complejo, ¿sí? Medianamente complejo de trabajar. Lo primero que hago, lo expreso en grados. Y es en 2/3 de x menos. Entonces lo que hago es, para expresar esto en grados, 3 medios por 180. Y eso nos va a dar 270.
y sacamos bueno, otra de las conclusiones que se me pasaban. Vean, aquí la función está negativa. Y si da negativa, entonces está corrida hacia adelante. O sea que el comportamiento es contrario. Si es negativa, corrida hacia la derecha. Y si es positiva, corrida hacia la izquierda. Entonces aquí en este ejercicio es negativo. O sea que yo sé que el eje X me va a dar hacia adelante. ¿Sí? Si fuera positivo, entonces me daría hacia atrás. Y bueno, entonces empiezo ahora a igualar para los ángulos de referencia y obtener los ángulos de la función. Entonces aquí elaboro la tabla. Bueno, vamos a hacer con los 5 puntos críticos. No trabajamos más sino esos 5 puntos críticos, porque al trabajar esos puntos críticos me definen bien la gráfica. Si yo no los usara, entonces tendría que tomar muchísimos valores y sería muy difícil definir el comportamiento de la función. Entonces los puntos 0, 90, 180, 270 y 360. Con el tiempo pues usted ya no utiliza los ángulos de referencia. Ángulos de la función, y aquí y igual a 4 seno de 2 tercios de x menos 270. Bien, entonces voy a obtener los ángulos de la función como 2 tercios de x menos 270 lo igualo al primer ángulo de referencia, que es 0. Despejo. 2 tercios de x igual a 0 más 270. 2 tercios de x igual a 270. Y ojo con esto. El 3 está dividiendo, entonces lo voy a pasar a multiplicar. Y el 2 está multiplicando a x, entonces lo voy a pasar a dividir. Y nos quedaría entonces que x es igual a 270 por el 3, pero dividido entre el 2. ¿Listo? Entonces, este lo pasé a multiplicar y el 2 que está al lado de x en el numerador lo paso a dividir. Entonces x nos va a dar igual a 405 grados. Como él nos dio positivo, porque está corrido hacia la derecha. Entonces aquí pondré el 405 grados. Bien. Ahora, entonces, voy a hallar el otro ángulo, que sería 2 tercios de x menos 270 lo igualo a 90. 2 tercios de x igual a 90 más 270. 2 tercios de x, ¿por qué? Porque esto está restando, pasa a sumar al otro lado. Esto nos da 360. X es igual a 360 por 3 y el 2 lo paso a dividir. Y eso nos da que x es igual a 540. Y pongo aquí el 540. Luego a 540 le resto los 405 para saber qué, de cuánto en cuánto va. Y eso nos da 135 grados. O sea que a 540 le sumo los 135 y eso me da 675 grados. A 675 entonces también sumo los 135 y eso me da 810. A 810 vuelvo y le sumo los 135 que obtuve acá y me da 945 grados. Y listo. Ahora hago aquí un bosquejo de la función que me están preguntando, que es la función seno, que sabemos que es así. Como no es negativa, se conserva igual. Entonces empieza con 0. Sigue con el máximo y el máximo es 4. Luego sigue 0. Luego sigue un mínimo que es menos 4 y luego sigue 0. Bien, ahora acá trazo un plano cartesiano para hacer la respectiva gráfica.
Como está adelante 405 grados, yo voy a poner que aquí es 405 grados. Y va de 135 en 135, yo voy a decir que cada 2 cuadros hay 135 grados. Entonces aquí pondré 540, 675, 810, 945. Y ubico los valores. Y los valores fueron: 405 vale 0, 540 vale 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, menos 4. Entonces vale 4. Cuando vale 675 vale 0, 810 vale menos 4 y tengo la gráfica. Listo. Dominio de la función, todos los reales. Rango de la función de menos 4 a 4. Periodo de la función 2pi sobre 2 tercios. 3 por 2, 6. Y 2 por 1, 2. 6 medios de pi, o sea, 3pi. ¿Sí? O sea, que eso es lo mismo que 3. No voy a ocupar este espacio porque lo necesito. Entonces el periodo 3 por 180, entonces eso nos da 540. ¿Cierto? Bien. Ese es el periodo, o sea que de acá hasta acá hay 540 grados. El ángulo fase es hacia adelante 405 grados. Y listo, muchachos, quedó resuelto el problema. No es para nada complejo, simplemente pues a veces un poquito largo, pero pues no es nada del otro mundo. Entonces sobre esto va a ser el trabajo que tienen que realizar. No voy a preguntar nada diferente, sino simplemente me refiero a estos puntos. Entonces revisamos a ver qué se me escapa de explicar. Entonces el ángulo, el lance, el periodo, cuando... Bien, voy a hacer un último ejercicio que diga sen de x menos pi tercios. Bien, entonces esto es parecido, perdón, vamos a poner un más porque ya hice 2 de menos, entonces uno con más. Entonces este problema va a quedar corrido hacia atrás porque es positivo. Entonces no me voy a complicar mucho, voy a hacer esto lo más rápido posible porque la idea es que ustedes ya más o menos entienden acá lo que hay que hacer. 183 da 60, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces el primer valor, ¿dónde está? En x más 60 igual a 0. Si yo, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuánto está desfasado? Ese valor yo lo obtengo igualando a 0. O sea, es el primero de la tabla. Entonces x es igual a menos 60. ¿Listo? Si esa fuera la pregunta. Si menos 60 usted lo quiere expresar en radianes, entonces menos 60 sobre 180 y agrega el pi radian. Cancelo, cancelo y eso nos da menos 1/3 de pi radian. Entonces, ¿cuál es el ángulo fase? Menos 60 grados, que es lo mismo que menos 1/3 de pi radian. Si me dicen, bueno, ¿dónde está el máximo de la función? Entonces esta función es aquí así. El máximo está acá, ¿cierto? El máximo, entonces, si yo utilizara mi tablita, usted la puede hacer. Lo que pasa es que en un examen usted no va a tener como tanto tiempo para hacer cada uno de esos valores, ¿sí? Entonces, pero bueno, para que lo entendamos, entonces me voy a tomar el trabajo de hacer uno por uno. Bien, 0, 90, 180, 270 y 360. Entonces, ¿cómo hallé el ángulo fase igualando a 0? ¿Cierto? ¿Que cuánto me dio? Menos 60. ¿Sí? Aquí va a aparecer y igual a 60, Aquí los ángulos de la función. Si la otra pregunta es,
¿dónde está el máximo de la función? El máximo de la función está aquí. Y yo sé que es el valor que acompaña aquí. En este caso no hay. En este caso sería 1. Si no hay, es 1. ¿Listo? Entonces aquí vale 1. ¿Cierto? Pero ¿cuánto es el valor de ese ángulo? Entonces, ¿eso cómo lo obtuve? Voy a obtener igualando a 0. Entonces sería x más 60 igual a 90, porque aquí está 90. Y bueno, x es igual a 90 menos 60, x es igual a 30. El siguiente valor es 30. ¿Sí? ¿Dónde la función... Bueno, los cortes de la función, ¿dónde están? Ya sabemos que están en 0, en 180 y en 360. Aquí, ¿cómo hallo de cuánto en cuánto va? A 30 le resto el menos 60, que a la larga sabemos que será 30 más 60, porque menos por menos da más. O sea que esto va de 90 en 90. ¿Sí? Y entonces saco rápidamente eso. A 30 le voy a sumar pues los 90 y ya sabemos que eso nos da 120. A 120, 90, 210. Y a 210, 90, 300. Y bueno, yo ya sé que aquí vale 0, aquí vale 1, aquí vale 0, aquí vale menos 1 y aquí vale 0. Y bueno, puedo trazar una gráfica muy rápida de esta función. Entonces, ¿hacia dónde está corrida? Hacia atrás. Cada dos cuadros es 30. Menos 30, menos 60, 30, 60. ¿Cierto? ¿Sí? Miento. Aquí entonces está, bueno, 30, 60. Me toca de cuadrito en cuadrito, si no, no me va a caber acá. Entonces, menos 30, menos 60, menos 90. Y aquí, 30, 60, 90, 120, 150. Fíjense que me estoy quedando ahí muy cortico. 150, 180. Ve aquí, me tocó ampliar. 210, 240, 270 y 360. Entonces, bueno. Entonces, para que podamos verla. ¿Y de cuánto en cuánto va? Digamos que aquí está el 1. Cada 3 cuadritos es 1 en Y. Cuando vale menos 60, vale 0. Cuando vale 30, ¿sí? 30 está aquí porque cada cuadrito vale 1. Cuando vale 120, vale 0. Cuando vale 210, vale menos 1. Y cuando vale 300, vale 0. Y bueno, puedo trazar una gráfica de mi función. Bien, dominio, todos los reales. Rango de menos 1 a 1. Periodo 2pi sobre 1. Porque aquí, ¿cuánto es n? 1. O sea que es 2pi, o sea 360 grados. ¿Sí? De 300 a menos 60 y 360. Ángulo, fase, ya lo sabíamos que es 1/3 de pi radian. Bueno, muchachos, entonces yo dejo ahí. Espero que hayan entendido. Más adelante programaré entonces una reunión virtual para despejar posibles dudas. Pero pues recuerde, si usted entendió todo esto, puede realizar la tarea sin ningún inconveniente, pues sobra hacer la reunión. Bueno, muchachos, que estén muy bien y gracias por la atención prestada.